Una de las grandes preocupaciones que tenemos sobre la salud pública es precisamente el incremento que existe en México y en general en algunas partes del mundo sobre la obesidad. Recientemente en Nueva Orleans se llevó a cabo la reunión de la Asociación Psiquiátrica Americana, que se hizo en conjunto con el Instituto Nacional de Drogas de los Estados Unidos. Y precisamente se tocó el tema importantísimo de las adicciones. La doctora Nora Volkow, concretamente, habló sobre la adicción a la comida, la relación que existe entre la obesidad y este grave problema. Incluso algunas de las diapositivas que ustedes van a ver aquí han sido tomadas directamente de esas conferencias y la información ha sido tomada directamente de esos artículos. En ese sentido, se plantea el doctor Kessler que cuál es la razón por la cual la gente come algo. ¿Es porque estoy ansioso? ¿Es porque estoy triste? ¿Es que tengo hambre? ¿Es que no tengo hambre? La verdad de las cosas es que hay muchísimas razones por las cuales la gente empieza a comer, entre ellas la tristeza, la ansiedad, el estar desocupado, etc. Una de las características importantes del tema de la obesidad es que a lo largo de los últimos años, de los años 70 a la actualidad, en 40 años, el incremento en el peso ha sido importantísimo. Usted puede observar aquí que en los años 70 la gente de 20 a 29 años pesaba esto y hoy día pesa esto, o sea, pesa casi 10 kilos más que hace 40 años. Usted observa la gente de 50 a 59 años, también ha crecido enormemente la cantidad de peso que estos sujetos han tenido a lo largo de los 60, de los 70, de los 90 y actualmente en el 2010, que es esta línea roja. De los 60 a los 74, el grupo de la tercera edad, también ha tenido un enorme incremento, ¿verdad? De pesar esto que estaba aquí en los 70, ya casi está en los 85. O sea, de alguna manera esta condición nos dice que algo ha sucedido en los últimos años que está haciendo un daño importante a la salud. ¿Por qué nos gusta un helado de chocolate? Se pregunta uno, ¿no? ¿Será por el azúcar? ¿Será por la grasa? ¿Será por los saborizantes? Muy probablemente es por las tres cosas, ya que actualmente le concebimos el problema de la obesidad como un problema muy complejo, que no solamente tiene que ver con el cerebro, sino que también tiene que ver con las células de grasa que tenemos en el cuerpo, una serie de neurotransmisores como la leptina, etc. En ese sentido, ¿cuáles son las características de la adicción? La gente que tiene una adicción a la comida generalmente tiene una pérdida de control importante. Al momento de comer no tiene el sentimiento de plenitud, no tiene el sentimiento de saciedad y empieza a volverse una idea obsesiva el querer ir al refrigerador o volver a comer. En ese sentido tenemos hoy día una serie de imágenes cerebrales a través de las nuevas técnicas, donde nos demuestran, por ejemplo, en este sentido, la voluntad, ¿no? Como que de alguna manera muchas de nuestras decisiones, la capacidad para poder decir sí o no a comerse un chocolate, tiene mucho que ver con las relaciones neuroquímicas de nuestro cerebro. En esa medida también tenemos que mucha gente, por ejemplo los que tienen anticipación a la comida, aquellos que tienen el índice de masa corporal alto, o sea la gente que tiene sobrepeso, va a tener una actividad mayor en cierta parte del cerebro que es la amígdala, no así la gente que tiene un peso normal. ¿Qué nos dice esto? Que el solo hecho de pensar en que se va a comer y empieza a provocar una especie de excitabilidad, de excitación dentro del cerebro. En este sentido ustedes pueden ver que tenemos dentro de nuestra cabeza una representación visual de la comida. O sea, nosotros tenemos el olor, el sabor, la visión de la comida, pero tenemos dentro de nuestra cabeza esos lugares donde tenemos ya de alguna manera una respuesta a la visualización de eso, ¿no? Esta representación cerebral no solamente se da a los sabores, sino a todas las cosas. Y el hecho de que estemos pensando en ello despierta un reflejo condicionado que nos lleva frecuentemente a pensar en comer. Concretamente el olor a pan, que se usa mucho de alguna manera en los supermercados, nos puede llevar a eso. Cada vez el cerebro está dispuesto a tomar los estímulos que son más relevantes, los más grandes, los más notorios. Y entonces la mercadotecnia ha tenido una conducta abusiva en este sentido y nos hace ver situaciones de comida
como este tipo de anuncios 7 días a la semana durante 24 horas diarias. O sea, permanentemente estamos expuestos durante nuestra vida diaria a este tipo de condición. En esa situación podemos empezar a observar que el cerebro tiene una reacción diferente. Por ejemplo, son los controles normales con los receptores de dopamina, y usted puede ver que los obesos tienen una alteración en ese mismo nivel. La industria alimentaria también en los últimos años se ha promovido una cantidad de sabores importantísimos. Si antes teníamos 4 tipos de helados, el de vainilla, el de fresa, el de chocolate, etc., pues hoy podemos tener docenas de ellos, porque hoy se marina, hoy se agregan platos más sabrosos, se les agrega chile, se les agrega tequila, se les agrega una serie de situaciones que los hacen mucho más sabrosos. Entonces, de alguna manera, las funciones de recompensa que tenemos en la cabeza cuando comemos o cuando tenemos placer pueden ser alterados por estas 3 cosas, principalmente, que son la genética. Son sujetos que a veces ya nacen con un cierto sobrepeso, con cierto problema de eso. Seguro que también influye mucho la repetida experiencia de estar comiendo algo que es agradabilísimo al paladar, y por supuesto los efectos secundarios de la obesidad, ¿verdad?, que ya nos hace tener señales, ¿verdad?, proinflamatorias que nos hacen buscar de alguna manera la comida. El doctor Hans de alguna manera tuvo también esta participación, en la cual él decía que de alguna manera durante siglos el cerebro estuvo acostumbrado a las hambrunas. No era tan fácil conseguir la comida, había que buscarla, había que tener cuidado con ella, y de alguna manera nos protege, y cuando hay comida tendemos de alguna manera a llegar a comer. También se ha demostrado que cuando el sujeto cree que las cosas que le dan son demasiado ricas, demasiado importantes, por ejemplo un vino que es muy caro, generalmente tiende a pensar la gente que es más sabroso que otro vino. Hay experiencias sobre esto que demuestran que si el sujeto tiene en su cabeza la idea de que la comida ha sido hecha por un chef especialísimo, debiera de saber mejor, o si ella es más cara. Entonces existe una relación entre la comida, la recompensa económica y por supuesto la obesidad. También sabemos que los sujetos que empiezan a enflacar de pronto empiezan a tener recaídas. Y esto se debe a que hay una disminución de la leptina, un neurotransmisor muy importante, que eso hace que dé hambre. Igualmente, después de la operación de bypass, hay una disminución de los receptores de dopamina, lo cual ayuda a perder a veces peso. El doctor Ahmed de Francia demostró que las ratas en algún momento determinado preferían más la azúcar que la misma cocaína, ¿no? Y de alguna manera andan buscando la gratificación inmediata más que una gratificación a largo plazo. Y generalmente se refiere, siempre que hablamos de obesidad y adicción, al doctor Dichiara, que hizo la primera imagen de comida y receptores dopaminérgicos. Usted puede ver aquí que la anfetamina, ¿verdad?, al momento en que se da, pues sube enormemente los niveles del neurotransmisor, pero también la comida. De alguna manera ya empezamos a demostrar que existe una adicción en esta condición. Aquí volvemos a ver la misma imagen. Usted puede ver que la anfetamina, que es una droga, sube la dopamina, pero la comida igualmente. En ese mismo nivel también podemos ver que cuando mostramos una imagen de comida, los receptores dopaminérgicos se estimulan. Ya para concluir tenemos que decir que es muy importante el entender que incluso la comida puede hacerse adictiva y que usted pudiera tener un grave problema con ella. Por eso yo le invitaría a que cuide desde la infancia a sus niños, para que ellos no caigan en este tipo de perversiones alimentarias que podrían hacerle mucho daño en el futuro. Si usted desea más información, acuda a mi página www.drfidel.com.